Hola iglesia, sea bienvenido al servicio del día de hoy. Qué bueno poder tenerte acá. Qué bueno poder tener este tiempo en conjunto, en donde escuchamos su palabra y disponemos nuestro corazón para obedecerle. Eh, yo sé que quizás no ha sido la forma habitual en la que nos vemos. Algunos tenemos muchas ganas de vernos, abrazarnos, de por fin poder estar en grupo, unidos. Pero la verdad es que la unidad va mucho más allá de estar cerca. Y creo que la unidad la tenemos solamente si nos enfocamos en ver en todo a Jesús. Y es lo que quiero que suceda ahorita, que podamos disponer nuestro corazón en medio de este tiempo de adoración y de la palabra para poder ver al Señor en todo. En esta semana para mí ha sido un tiempo bien particular y en la que el Señor me recordaba su palabra en Mateo 11:28 que dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo los haré descansar. Que recordemos que en Él está nuestro descanso, de todas las cosas, de las noticias, de lo que pueda haber. Él es nuestro descanso, que no deja de ser, sea que un día la situación esté de una forma o de otra. Nuestro Dios no se mueve por las circunstancias, nuestro Dios es real, es firme, es fuerte, es el único verdadero. Y yo los animo a poder, con esta concepción de la verdad, poder ir y adorarle. Entonces, bueno, dispón tu corazón de este tiempo, ahí donde estás, para adorarle verdaderamente. ¿Y qué tal si oramos para empezar? ¿Sí? Señor, te damos gracias por este día. Dios, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que está conectada en este momento. Señor, gracias por la libertad que nos has dado para adorarte, Señor, tal cual somos, Señor, porque te adoramos por quien tú eres, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Queremos adorarte y bendecirte, Señor, y te pedimos que prepares también nuestro corazón para escuchar tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón y para obedecerla. Señor, sea bienvenido.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Que solo cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano.
él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a orar conforme a esta palabra que está en el Salmo 139, versículo 17, que dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Qué increíble estos pasajes, porque nos recuerda que Dios tiene pensamientos preciosos de ti y de mí, tantos que no se pueden enumerar. Qué increíble que a veces, mientras estamos pensando que Dios piensa quizás lo peor de nosotros, Él te recuerda y me recuerda a través de su palabra que lo que Él piensa de ti y de mí son cosas buenas, porque somos sus hijos. Así que bueno, vamos a orar conforme a esta palabra. Señor, gracias por esta palabra que nos recuerda que somos tus hijos amados. Señor, los pensamientos que tienes de cada uno de nosotros, Señor, son de bien y no de mal. Señor, son preciosos, tanto que no se pueden enumerar, Señor. Te bendecimos, Señor, y queremos seguir adorándote, Dios, pero entendiendo, Señor, que somos tus hijos y que nos acercamos, Señor, a un Padre que nos ama, Señor, y que es bondadoso con nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, viento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, hoy mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno
fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me 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 fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, 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 oh, tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Le damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos una vez más por este medio. Te comentamos los anuncios de esta semana. Si te gusta compartir tu lectura bíblica con otros, puedes participar en nuestras reuniones de QT, que se realizan todos los días en dos horarios, uno a las 9 de la mañana y otro a las 8 de la noche. Te invitamos a participar de nuestros servicios de oración. Nos reunimos los martes a partir de las 6 de la tarde. En este espacio puedes compartir tus peticiones de oración y tener la oportunidad de orar por las de tus hermanos. Cada primer domingo del mes tenemos Santa Cena. Te animamos a que puedas prepararte de antemano teniendo en casa alimentos alusivos al pan y al vino, y así poder compartir en familia este hermoso recordatorio del amor de nuestro Señor. Al finalizar el servicio dominical, no te vayas. Tendremos un tiempo de conexión para quienes nos visitan por primera vez, y así puedan conocernos y nosotros a ustedes. También tendremos un tiempo de comunión para los miembros de la casa, ambos vía Zoom. Los enlaces para estas reuniones estarán en la descripción. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Me alegro pues de saludarles y esta oportunidad me alegro de tenerla, de poder compartir con ustedes de nuevo la palabra. Esta temporada sobre Jesús, me alegré mucho sobre el tema de esta temporada y me tocó compartirles sobre Isaías 52 y 53, que nos habla sobre la venida de tan anhelado Mesías. En Isaías 52 y 53, esta profecía en Isaías es lo que llaman una profecía mesiánica, una de las más importantes profecías y de las más importantes profecías mesiánicas, ya que se describe muy detalladamente la vida de Jesucristo. Por otro lado, esta misma profecía es un gran problema para los judíos ortodoxos, ya que no creen en Jesús como el Mesías, pero la profecía de Isaías 53 calza a la perfección con la vida de Jesucristo. Y ellos, como no creen en Jesucristo como Mesías, es un problema para ellos, tratar de darle la vuelta, ¿no?
Ellos siguen esperando, los judíos en la actualidad siguen esperando a su Mesías, así como lo han esperado por siglos y siglos. Ellos esperan una especie de un Mesías que es una especie de Simón Bolívar perfeccionado, que traería liberación de todos los enemigos. Ellos esperan como un gran líder carismático, un líder militar del linaje del rey David, que hará guerra y obtendrá grandes victorias y gran liberación, y además instaurará un gobierno poderoso en Jerusalén, que aún las naciones gentiles se sujetarían. Y aunque los judíos en la actualidad admiten Isaías 53 como una profecía mesiánica, el gran problema para ellos es que el profeta Isaías describe al Mesías como un siervo. No lo describen, esta profecía de Isaías no lo describe como un líder carismático, no lo describe como un líder militar, para nada, ¿ok? Y además lo describe como un siervo sufriente, que da la vida por la humanidad, no solo por los judíos. Así que Isaías 53, después de siglos, sigue generando grandes debates. Los judíos no saben qué hacer prácticamente con Isaías 53. Los judíos, pues, que no creen en Jesús el Mesías. Aquellos que sí, por supuesto, obviamente, pero los judíos ortodoxos, digamos así, los rabinos que enseñan la Torá, ellos tienen un gran problema. Es un problema Isaías 53 y Jesucristo. No saben cómo, porque calza demasiado perfectamente, y tratan de darle la vuelta, tratando de interpretar este capítulo para que cuadre con la imagen que ellos tienen de lo que debería ser el Mesías, un líder militar, político, victorioso, pero no le funciona. No hay la manera de darle la vuelta, y para colmo de males, Jesús cumple como un guante, cumple perfectamente la imagen de la profecía de Isaías. Y los judíos ortodoxos no creen, igual como no creyeron la mayoría de los líderes del primer siglo. No creían en Jesús por las mismas razones que no creen hoy día. Ahora, yo le preguntaría, por ejemplo, a un líder judío, o a un judío cualquiera que se resiste a creer en Jesucristo el Mesías, yo le podría decir, suponte que aparezca un líder militar poderoso en Israel actualmente, en la actualidad, un líder con una estrategia brillante para hacer frente a los enemigos, que hace todo lo que los judíos esperan. Y por ejemplo, supongamos que ellos agarran y borran de la faz del mapa a todos los enemigos que quieren destruirlos, y los borran de la faz del mapa, ¿ok? Y son libres de realizar una grande victoria para Israel. ¿Qué pasará con este líder carismático, o este líder militar en la actualidad de Israel, si llegara a aparecer? ¿Qué va a pasar? Algún día tendrá que morir, como todos mueren, así como murió David, el rey David, y Salomón, que fueron esos líderes de la época dorada de Israel. ¿Y qué sucedió cuando murieron? Que después de las grandes victorias de David y de Salomón, en la época dorada, después de sus grandes victorias, del reino dorado de Israel, ¿qué sucedió después de la muerte de estos grandes reyes de Israel? Finalmente Israel volvió a caer en la derrota. Después hubo cortos periodos de avivamiento en la historia de Israel, pero la mayor parte de la historia de Israel fue de derrota ante sus enemigos por causa de sus rebeliones e idolatría, igual que el resto del mundo hasta el sol de hoy. Entonces, si ese hipotético Mesías apareciera en la actualidad, ¿qué pasaría con Israel? Después de unos años de gloria,
lo mismo que sucedió después de David es lo mismo que sucedería. Vendrían las derrotas, las guerras y los conflictos sin fin. Pero el Mesías que Dios envió es el verdadero libertador, en el cual ellos no creen, pero sigue siendo el verdadero libertador que traerá cambios profundos y duraderos. Y son en realidad cambios eternos. Jesús no es el Mesías que los judíos esperaban porque no se ajusta a su visión del gran y poderoso líder militar y carismático. Ellos caen en el error de esperar que Dios tiene que enviar el Mesías. Ellos caen en el error, pues por siglos, en el error de esperar que el Mesías que el Señor tiene que enviar se ajuste a sus preferencias o expectativas. Es decir, ellos piensan o le dicen al Señor: Señor, cuando envías al Mesías, que sea un líder, y te voy a poner la listica de cómo quiero que sea. Tiene que ser carismático, inteligente, poderoso, famoso, hermoso, rico, instruido, y que nos represente dignamente ante el Estado de Israel, ante el mundo. O sea, ese es el Mesías que nosotros queremos y ese es el que estamos esperando que tú mandes. Si eso se sale de esa lista de características, entonces no van a recibirlo, no van a creer. Y ese es el gran error. No están esperando el Mesías que Dios quiere enviar, sino el que ellos esperan que Él envíe. Pero Dios, como ustedes bien saben, no se ajusta a nuestros deseos y preferencias. Pareciera que Dios piensa que tiene que ser al revés, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que ajustarnos a lo que Él diga y a lo que Él piensa. Entonces, la vida del gran y esperado Mesías, este gran y esperado Mesías, hace su entrada al mundo y la hizo su entrada al mundo de la manera más inesperada, de la manera que menos los judíos de la época del primer siglo y los judíos en la actualidad esperarían. Primeramente es concebido de una jovencita de aproximadamente 15 años que nunca había tenido un novio, era virgen y quedó embarazada sobrenaturalmente. Ningún judío y ningún gentil ni nadie esperaba eso, pero nació tal como fue profetizado por Miqueas, una profecía poderosa que quiero leérselas en Miqueas 5 versículo 2. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Los orígenes del Mesías que Dios envió vienen desde la eternidad. No es cualquier persona, no es solamente un líder militar, es un ser sobrenatural. Sus orígenes vienen desde la eternidad. Y ese Mesías glorioso y poderoso, cuyos orígenes vienen desde la eternidad, por alguna razón, Dios quiso que naciera en esta pequeña aldea de Judá, de una jovencita de 15 años, y nació en este pueblito de Belén, en una especie de patio, detrás de una posada, de un patio con piso de tierra, donde había todo tipo de animales, y en una esquina había una parte techada, nada fancy, cero glamour, ciertamente no el sitio donde los judíos esperarían que naciera su Mesías. Pero de nuevo, Dios no se ajusta a nuestras preferencias y expectativas. Así que fue como Dios quiso que su hijo naciera, de una muchacha virgen, desconocida, criada en el pueblito rural y criado luego en el pueblito rural de Nazaret de Galilea. Nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, un pueblito pequeño rural, un lugar, es como un estado de Israel muy menospreciado para los israelitas, menospreciado, era así como Galilea, era así como lo último para
la sociedad israelita de la época. ¿Okay? Ciertísimamente no el lugar donde el judío promedio quisiera que se criara el Mesías. Luego, Isaías 52 y 53 lo describen como el siervo sufriente. Leemos, por ejemplo, en Isaías 52:13, dice así sobre el Mesías que vendría. Versículo 13 dice: miren, mi siervo prosperará, será exaltado. Entonces, ese es, podemos decir amén. Eso es lo que esperábamos, que fuera un líder próspero y exaltado. Y dice así: mi siervo prosperará, será muy exaltado. Esto es en la versión NTV. Entonces, después que dice mi siervo prosperará y será muy exaltado, el próximo versículo, que es el versículo 14, para sorpresa de los teólogos del mesianismo judío, el versículo 14 dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como hombre. Después que el profeta decía que su siervo prosperaría y sería muy exaltado, luego dice que quedaron asombrados cuando vieron su rostro tan desfigurado que no se veía como un hombre, no parecía un ser humano. Entonces, pareciera que Jesús fue mucho más golpeado y maltratado de lo que las películas nos muestran. Fue tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Eso, la desfiguración de un ser humano, obedece a una golpiza muy severa. O sea, lo que nosotros vemos en las películas, que vemos a Jesús, bueno, golpeado, pero reconocemos que es Jesús, reconocemos que era Él, pero es que no era reconocido. Y esto es el resultado de muchos y repetidos golpes en la cara. Entonces, un rostro tan desfigurado es el resultado de repetidos y muchos y repetidos golpes en la cara, donde salen los moretones, las heridas, además de los latigazos y la cortada de espinas. Todo eso hizo que él se desfigurara al punto de que la gente no lo podía reconocer. Y de nuevo, no es el Mesías que los judíos esperaban, pero es el Mesías que Dios envió. El siervo sufriente estuvo dispuesto a pasar por todas esas humillaciones y dolores por causa de nosotros. Sigue en Isaías 53, en el versículo 2, dice: mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Eso es una profecía una profecía mesiánica. Y el Mesías, esperado por Israel, dice: no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Eso no era lo que ellos esperaban, ni lo que todavía esperan la nación de Israel. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente y leía estas escrituras, yo no podía entender eso. Yo no podía entender, yo me preguntaba, ¿por qué Dios, pudiendo enviar un Mesías que llame la atención, que tenga un aspecto, digamos, que impresione, que llamara la atención, por ejemplo, que hubiera nacido en Jerusalén, la capital, de una familia importante, y de repente que fuera un hombre alto, corpulento, atractivo, bien parecido, de tal manera que los judíos se le hubieran entonces prestado mayor atención?
Porque el ser humano es así, se siente atraído a lo que ven sus ojos, ¿ok? El aspecto de las personas. Se sienten atraídos muy rápidamente, ¿ok? Y por supuesto, ¿qué hacen los políticos que quieren ejercer influencia en alguna elección? En este caso Jesús estaba siendo considerado como alguien que pudiera, después que multiplicó los peces y los panes, ya lo querían nombrar y lo querían poner como rey. ¿Y qué hacen los políticos que quieren ejercer influencia en alguna elección? Lo primero que hacen es que contratan un asesor de imagen para realzar sus cualidades, para minimizar las debilidades. La idea es ganar influencia y ganar adeptos. Entonces Dios, el Todopoderoso, pudiendo hacer eso, pudiendo enviar un Mesías para que los judíos y la humanidad en general le prestara mayor atención, le escuchara más rápidamente, nuestro Dios decide hacer todo lo contrario. Entonces, ¿quién entiende eso? ¿Cómo se puede entender eso? Yo no lo entendía en el principio. A medida que fui creciendo y madurando, pude entender el porqué. Y ahora puedo ver su infinita sabiduría. Dios quiere atraer a los escogidos a su redil por revelación, no por atracción. Son aquellos que no se dejan llevar por la carne o por lo que ven los ojos naturales. La carne es impresionable por detalles externos que no tienen ningún valor eterno, que no tienen ningún valor para Dios. En Jesús el Mesías no había, como dice el versículo 2, nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Nada que desde el punto de vista natural o físico y natural nos atrajera a Él. Nada nos iba a atraer a Él desde el punto de vista natural. Ni físicamente, ni socialmente, ni económicamente. Otra versión de la Biblia, que es la versión en inglés de Message, el mensaje, dice que en Él, en Jesús, en el Mesías, no había nada que nos motivara a volver la mirada una segunda vez. Nada que hiciera que si lo viéramos, que volveremos la mirada de nuevo para verlo. Porque era tan, digamos, tan normal. No había nada espectacular en él para volver la mirada. Más bien lo miraban con menosprecio y no le tomaron en cuenta. Pero leemos en Juan 1.14. Juan 1.14 nos explica: y aquel verbo fue hecho carne. El verbo que fue desde el principio con Dios. Juan 1.1. En el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero no cualquier gloria, dice gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no le dio a Jesús el Mesías atractivo en la carne, porque Dios no está interesado en atraer a los carnales, aquellos que ponen sus ojos en lo de abajo, que valoran las cosas que el mundo ofrece. La única manera de atraer a los escogidos, genuinos, a los verdaderos hijos, es por revelación. Aquellos que no están pendientes de lo que ven los ojos naturales o por la carne, sino por medio de los ojos del Espíritu vemos a Jesús y su gloria. Pero no una gloria cualquiera. Hay una versión que dice que es una gloria única. La gloria como del unigénito del Padre. Era una gloria, la gloria que tenía Jesús, era una gloria única, que era algo que para el que estaba viendo correctamente o viendo con los ojos del Espíritu, es algo que lo impactaba y lo dejaba como impresionado. Pero lo dejaba impresionado la gloria única del Hijo de Dios.
lleno de gracia y de verdad. Era una gracia que él tenía que lo dejaba a uno desarmado. No tenía nada que ver con aspecto físico, no tenía nada que ver con cosas de la carne, no tenía nada que ver con su familia o donde nació. La gente simplemente lo amaba, aquellos que fueron llamados, aquellos a quienes Dios, nuestro Padre, le abrió los ojos para ver a Jesús en su gloria única como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando el elegido, el escogido, el predestinado por Dios, ve a Jesús en su verdadero esplendor, más allá de su humanidad, más allá de lo que los ojos naturales ven, entonces ven, no podemos, en este caso, no podemos, cuando lo vemos él en su esplendor, en su gloria, lleno de gracia y verdad, no podemos evitar que le amemos. Es como que esta persona quiere estar con él para siempre. No podemos evitar enamorarnos de este glorioso Mesías, porque Dios, el Padre, nos revela la gloria única que solamente Él podía tener. Las personas pueden tener una gloria y otros otra, pero son glorias que llaman la atención y la gente quiere tenerlo y la gente quiere estar con ellos. Cosas humanas, pero que no llevan a nada. La gloria única de los unigénitos del Padre es algo que trasciende cualquier cuestión humana, y esa es la que tenía Jesús. Y por eso es que los elegidos no pueden evitar acercarse, entregarse, están dispuestos a darlo todo por este Mesías. Pero tenía que Dios darle un aspecto físico que no fuera atractivo a los ojos de la carne, porque entonces muchas personas hubieran seguido a Jesús por su porte, por su físico, por su carisma, pero eso no es lo que el Padre estaba comunicando a la humanidad. Versículo 3 dice que Él fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Jesús fue golpeado hasta quedar desfigurado, pero el dolor que le produjo el rechazo y el menosprecio de aquellos que Él vino a salvar fue algo que no podemos, yo creo que ni de cerca imaginar. El dolor que sintió, el dolor del rechazo, el dolor de no quiero escucharte, eso no es importante para mí. El menosprecio y el rechazo es un dolor muy fuerte, muy intenso. Sin embargo, no fue el dolor más profundo que Él sintió, porque dice el versículo 3, hombre de dolores, experimentado en quebranto, dice, y aquí dice, conocedor del dolor más profundo. Solamente Jesús conoció el dolor más profundo, solamente Él. Muchos seres humanos pueden conocer dolores profundos, pero no el dolor más profundo. El dolor más profundo fue el único ser humano que tuvo que llegar al dolor más profundo fue Jesucristo. Después de resucitar a Lázaro, Jesús se hizo más famoso que nunca, porque ya Lázaro tenía 4 días de muerto, ya el cuerpo estaba oliendo ya. Todos sabían que estaba muerto, porque día. Y cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, se hizo más famoso que nunca. Ya era famoso porque multiplicó panes, multiplicó peces, sanó al ciego, sanó los sordos, los paralíticos, bueno, pues tantas cosas que él hizo. Convirtió el agua en vino, etcétera, etcétera. Pero resucitar a un muerto de esta manera, después de 4 días, de verdad que
y el asunto era que había venido mucha gente de Jerusalén al funeral, y en presencia de una multitud él hizo semejante milagro. Entonces la fama de Jesús creció de una manera importante luego de ese milagro. Y luego de ese milagro dice la Biblia que él en esa misma semana él hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y la gente decía: Hosana al Hijo de David. Hosana significa salve, sálvanos Dios. O sea, este es el Salvador que nos va a salvar de los opresores. Y le tendían los mantos, le tendían las túnicas, le tendían las palmas, y él iba pasando con su burro hacia Jerusalén. ¿Ok? Esa misma gente, 3 días después, gritaba: crucifíquenle, crucifícale, la misma gente. Pero ese no fue el dolor más profundo que Jesucristo sintió. El dolor más profundo que sintió Jesús fue el abandono del Padre en la cruz. Cuando Jesucristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en el momento que Jesucristo cargó con nuestros pecados, el Padre se separó totalmente de Jesucristo. Por primera vez en la eternidad, pasada y futura. Jamás en la eternidad, pasada y futura, eso había pasado. Que se separara Jesucristo del Padre. Pero pasó en ese momento, y eso fue un dolor, el dolor más profundo que puede experimentar un ser humano o cualquier criatura. El dolor más profundo fue el abandono del Padre en la cruz, después de haber disfrutado de su presencia eternamente. Dice el versículo 4 al 6: sin embargo fueron nuestras debilidades, para termino con estos dos versículos, sin embargo fueron nuestras debilidades las que Él cargó. En medio de ese dolor profundo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. La gente pensaba, los fariseos y los judíos decían: todo eso le está pasando porque Él no es el Mesías. Y ellos pensaban sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Así que el Mesías, Jesucristo, vino a traer este tipo de liberación. La liberación del pecado, para que podamos ser verdaderamente libres. No libres de opresores, libres de la opresión interna del pecado. Así que démosle gracias a nuestro Jesucristo, nuestro Mesías, por lo que Él hizo por nosotros. Que Dios les bendiga. Nos perdimos. En algún punto volteamos la mirada, encendimos antorchas, caminamos bajo la luz de nuestro propio entendimiento y soltamos los brazos que nos mantenían con vida. El mundo cayó y la humanidad gimió, estando envueltos en torbellinos de problemas aparentemente sin solución, lleno de preguntas sin respuestas y de lágrimas que no tienen quien les seque. ¿Qué puede significar la misericordia si ignoramos a su máximo referente? ¿Y qué significa la fe y la esperanza si la ponemos en simples hombres que del polvo fueron hechos y al polvo volverán? Perdimos el amor, pero el amor
nunca nos perdió. ¿Quién marcaría de tal manera este mundo? Solamente la verdad. Un hombre justo y tenaz, humilde y repleto de bondad, que sintió miedo, ansiedad, ira y temor, pero no titubeó, se mantuvo firme por amor. Rompió paradigmas culturales y estructuras de los hombres, sanó leprosos, personas excluidas de la sociedad, se acercó y las abrazó con su amor. Él veía más allá de las apariencias, conocía el corazón. Lleno de gracia y verdad, alzaba su voz, tan extraordinario y sencillo. Cambió la historia, la de la humanidad y la nuestra. Hoy, la justicia tiene nombre. La esperanza, la posibilidad, la oportunidad tienen nombre. La sanidad, el perdón, la reconciliación tienen nombre. Por fin el sueño y la realidad se unen en un mismo nombre. Jesús, Yeshua. Ahora todo es posible por Él y para Él. Basta con acercarse a la mesa donde Él está. Acercarse te cambia la vida y la eternidad. Ahora cada paso, cada decisión, cada gesto cuenta para lo que vendrá. En distintos tiempos y contextos, muchos han muerto por su nombre. Pero para ti y para mí, aquí y ahora, morir por su nombre se traduce en vivir para su gloria, a la altura de su llamado.